estudiar en esta clase una gran aventura arquitectónica que tuvo, como toda aventura, sus momentos difíciles, sus momentos, podríamos decir, desastrosos, y su gloria o su apoteosis final. Me refiero a Santa Sofía de Constantinopla, la gran iglesia de Oriente que pretendió, parece ser desde un origen, cubrir el mayor espacio posible solamente con 4 puntos de apoyo. Antes de nada voy a dar una pequeña historia, una breve historia que le diré sobre estas vicisitudes. Constantino erigió en Constantinopla un templo dedicado a la sabiduría divina, a la Hagia Sofía. En la época de Arcadio, del 395 al 408, sucedió la primera destrucción completa del templo por un incendio que, según cuenta la leyenda o la historia, correspondió a un castigo divino por el destierro del patriarca de la ciudad, San Juan Crisóstomo. La iglesia fue restaurada por Teodosio II y su esposa en el año 408 al 450. En el año 532 apareció un nuevo incendio y una nueva destrucción que acarreó con ella la caída de la gran cúpula que se estaba construyendo, que se acaba de terminar de construir. Quizá el incendio incluso se piensa que ha sido un intento de echar tierra sobre los cálculos no demasiado exactos de aquella cúpula. Artemio de Tales e Isidoro de Mileto fueron dos arquitectos que construyeron ya la gran cúpula casi definitiva. Se consagró el año 537, pero en 558 se volvió a desplomar la cúpula. Son 3 desplomes seguidos que acabaron coronando con el éxito llevado a cabo por un sobrino de Isidoro de Mileto, Artemio. Pues vamos a estudiar ahora cómo fue esta última cúpula del sobrino de Isidoro, en qué consiste todo el artilugio, vamos a decir así, o verdaderamente formidable arquitectura de Santa Sofía. Después veremos un esquema más completo y al final veremos alguna fotografía de Santa Sofía. Pero el problema es el siguiente. El problema consistía en cubrir el mayor espacio posible con el menor número de apoyos posibles para que el espacio sea lo más libre. Y pensaron los arquitectos primero de Constantino y después de Teodosio construir una gran cúpula que estuviera apoyada en 4 puntos. El problema es el siguiente. El problema no solamente de Santa Sofía, sino de toda la arquitectura es el siguiente. Lo voy a explicar aquí. Es el problema de pasar de una planta cuadrada. Imagínense que estos son la planta, los muros de planta, de una planta cuadrada a una superficie redonda. Pues evidentemente esta superficie redonda apoya solamente en unos espacios muy pequeños. Primero, hay que sujetar toda este trozo de aro de la cúpula. Después hay que cubrir este espacio que queda libre. Habíamos tenido ya, aunque no lo he explicado en este curso, muchísimos edificios de planta redonda cubiertos por cúpula. Han aparecido pues esporádicamente en algún lugar, pero en algún lugar de las casas me refiero. Pero evidentemente no tiene ninguna dificultad un edificio de planta redonda, como puede ser el ser cubierto por una bóveda, puesto que la bóveda descansa a lo largo de todo el edificio. Lo que verdaderamente es complicado es este hecho. Se puede hacer de varias formas. Voy a colocar aquí abajo de la cúpula anterior, no hago muy en esquema, un cuadrado. Hay que pasar de esta planta redonda hasta planta cuadrada. Un sistema es vamos a hacer más grande la planta
y lo voy a dibujar con otro color para que se vea más fácil. Esta es la planta cuadrada que cae debajo de la cúpula. Este la corresponde con este la corresponde con este, y este correspondería con este. Aquí tenemos la esquina, este triángulo es este, por ejemplo. Pues apoyando una regla aquí y recorriendo toda esta superficie y construyendo esto después con piedra o con ladrillo, hemos obtenido un cono, puesto que es un punto que va recorriendo un arco. Este cono que recorre el arco y que recoge la bóveda es lo que se llama una trompa. Y habrán visto en iglesias incluso barrocas, hay iglesias barrocas que tienen la cúpula sujetada por una trompa, que no es nada más que el rellenar este espacio, haciendo que una recta vaya desde este punto apoyándose en el arco de la bóveda. Pero hay un sistema mucho más, podríamos decir, sofisticado, en palabras actuales, que consiste, esta es la bóveda que queremos sustentarla en este serían los conos que nos habían quedado antes. Pero vamos a dibujarla en planta como antes. Esta es la bóveda, estos son los ejes y este es el rectángulo. Voy a hacerlo deprisa porque no estamos en una clase de construcción sino en una clase de arqueología y habría más cosas que explicar, pero vamos a hacer las suficientes como para que se pueda entender. Si trazamos por aquí otro arco, otra circunferencia, voy a dibujarla con rojo. Si dibujamos por aquí otra circunferencia, pues vamos y construimos una cúpula con esa circunferencia mucho mayor. Esta es la circunferencia vista por abajo, la cúpula. Si este punto lo subimos arriba, este punto, aquí estaría el cuadrado inscrito, vamos a suponer que este sea el cuadrado inscrito. Este punto lo subimos aquí arriba, aquí nos da una circunferencia que corta, que sería esta misma, que sería como si a la bóveda le hubiéramos cortado con un cuchillo, así. Y este arco, esta circunferencia es exactamente esta, por tanto aquí podemos colocar nuestra bóveda primitiva. Vamos a suponer que esto fuera así. Y esta es la bóveda primitiva que la colocamos por encima porque nos ha dado justamente el arco, el círculo que necesitábamos. Aquí está la otra bóveda. Claro, no hemos conseguido nada, puesto que esta bóveda está apoyada en toda una circunferencia, pero es que podemos hacer lo siguiente: cortar en vertical este segmento de circunferencia, que es exactamente este, y quitarlo, y también quitaríamos el correspondiente por ahí y el correspondiente por aquí. Total, que nos han resultado estos trozos, vamos a llamarle así, estos segmentos de la primitiva bóveda, de lo que se verá, que permiten sujetarse de arriba y haciendo estos trozos de bóveda más grandes. Esto es lo que se llaman pechinas. Esto es una pechina. Con lo cual quedan explicadas las bóvedas de trompa y las bóvedas de pechina. Los empujes que aquí esto va a durar, etcétera, etcétera, pues no vamos a hacerlos, pues porque no corresponde a una clase de arqueología, aunque sí serían muy interesantes, porque al fin y al cabo
muchas formas surgen de problemas arquitectónicos. Vamos a ver ahora una lámina en que se va a ver cómo este esquema de la bóveda soportada sobre pechina se va complicando poco a poco para conseguir ese gran espacio sin ningún elemento intermedio, hasta llegar a la construcción, ya digo que a través de dos hundimientos de un tío y un sobrino, arquitectos de Santa Sofía de Constantinopla. Vamos a ponerlo aquí para poder hacer referencias al esquema anterior. Tenemos aquí en la parte superior izquierda la bóveda y las pechinas. La bóveda primitiva, que era esta del dibujo anterior, y las pechinas, que serían esta y esta. Para hacer una planta, y voy a hacerla aquí, más larga, diríamos la superficie redonda que corresponde a la bóveda de arriba, cortada, como hemos dicho antes, por un rectángulo. Bueno, pues lo que hizo es, para hacer una nave más larga, es añadirle dos semicircunferencias aquí, como están dibujadas aquí, en este esquema. Esto corresponde con la bóveda de arriba y se le añaden estas dos secciones, con lo cual tenemos un edificio completamente libre en toda esta longitud, y se apoyan sus elementos solamente en estos cuatro puntos. Claro, evidentemente tienen que ser unos machones, unos elementos de piedra, pues o de ladrillo, muy grandes, muy potentes. Vamos a dejar esto así. He dibujado, he iluminado con colores diversos diversos elementos. No es que sean así en la realidad, los he hecho para que se puedan ver más claramente. Las bóvedas de arriba y abajo han sido cortadas, lo vemos en el dibujo siguiente, aquí donde pone uno. El elemento azul de arriba corresponde exactamente con la bóveda anterior, y las bóvedas de atrás y de delante han quedado dibujadas en azul y han sido cortadas por delante y por los costados. Por delante además han quedado reforzados con un arco y un muro que están dibujados en rojo. Los empujes laterales, en este sentido y en este, que daban pues todos estos elementos oscuros de arriba, están contrarrestados por esos grandes muros verdes que en ese dibujo que delante, que abajo están divididos en unas puertas pequeñas que después fueron ampliadas, como veremos más adelante. Como a esto corresponde a diversas reformas y diversos hundimientos, y no estamos haciendo la historia de los hundimientos sino de la estructura del edificio, pues hay muchas cosas que quedan en el tintero. Pasamos a la lámina 3 o el dibujo 3, en que aparece de izquierda a derecha el arco sustentado por los muros, que van contrarrestando los esfuerzos en este sentido en el esquema. Al orificio lateral de la bóveda, de casquete de bóveda de adelante, y también ocurría con el de atrás, se le ha añadido otra bóveda que está dibujada en rojo, más pequeña. Pues aparecen los elementos verdes igual que antes, al que se han sido reforzados con otro nuevo muro para hacerlo más grueso. Si se fijan arriba, son un muro que se engrosa una vez, y aquí ya es un muro que se engrosa dos veces. De lado a lado, también para soportar los empujes, se ha atado con unos arcos rojos. En este momento estamos ya en la estructura definitiva de Santa Sofía de Constantinopla. Ahora ocurrirán unas mejoras, podríamos decir, una ampliación de programa que corresponde con la figura 4. O sea, añaden todo lo que está dibujado en azul de adelante a atrás, conservando evidentemente las estructuras anteriores, y aparece tapado entre los dos muros verdes, aparece un elemento rojo que es el cerrar esta parte de la estructura, y a cerrarla con ventanas para que aparezca la estructura, el elemento de dentro, pues que empieza a ser cerrado. A la vez
Bueno, pasamos a la de abajo. En la de abajo, si se dan cuenta, se complica mucho tanto la bóveda principal como las bóvedas laterales. Y se complica por la siguiente razón. Porque ya les dije que era muy difícil conservar, que una bóveda conservara un valor contra la lluvia. En Constantinopla llueve. Esta es la bóveda de arriba, la principal. Y lo que hicieron fue cubrirla no con una estructura de madera, como dijimos que no que era lo normal, sino con una nueva bóveda esta bóveda está construida con ánforas en vez de ladrillos. Esta es la ánfora y otra ánfora entra rompiendo el fondo de la ánfora, entra otra ánfora y así se va construyendo en vez de ladrillos construidos con ánforas, con lo cual la bóveda es mucho menos peso, mucho más ligera. Esto se hace hasta ahora, ¿no? Con piezas ya especiales, claro. Pues construyeron encima de ánforas otra nueva bóveda de esta forma. Que es la que aparece abajo con unos contrafuertes. Entonces había ventanas, serán estas, de lado a lado. Aquí le vamos a poner otra y aquí aparecerían el resto de las ventanitas, muchísimas más de las que yo dibujo naturalmente, como veremos en una lámina. Voy a dibujarla con rojo. La luz entra por aquí y entra por aquí. Y esto es una serie de ventanas. Esto es un espacio intermedio entre la bóveda de afuera y la de dentro, que contribuye mucho a aislar del calor. Y ya esta bóveda que tiene toda esta parte de abajo, no en vertical, sino mucho más tendida, se cubrió con un sistema de tejas metálicas de cobre, que al principio es dorado, pero después da un rojo pues muy bonito. Esto es lo que aparece en la lámina o en la figura 5, debajo de la que acabamos de explicar hasta ahora. Arriba aparecen todos los contrafuertes, ya aparece la forma como de sombrilla que es típica de las edificaciones de teodosianas y posteriores, toda la serie de arcos de contrafuertes que van sujetando precisamente esa nueva ampliación, y después abajo ya el cerrar definitivamente el edificio. Y por último pues tendremos ya una sección en que están marcadas con rojo las tensiones más importantes hacia afuera y hacia abajo, y se ve, veremos más claramente después, están solamente indicadas los elementos sustentantes. Como vemos, son 4, en la lámina aparecen 2 elementos sustentantes principales, que son los del centro, naranjas, y después se van distribuyendo las fuerzas hasta llegar abajo, afuera. Vamos a ver ahora una sección de Santa Sofía y una planta, en que queda pues bastante claro, me parece, todo lo que he explicado antes. Lo que pasa es que de un golpe no se puede explicar. Y vamos a explicar también ya cómo es el templo. Un atrio añadido que no hemos puesto antes, de primer atrio añadido, después vino todo un deambulatorio de 2 plantas, como puede ver, e inmediatamente entramos en el gran edificio, que voy a contornearlo para que se vea esta planta que constituían la esfera central y las 2 esferas laterales. Ahí la tenemos marcada y también la pueden ver abajo. Por tanto, en la planta de abajo dibujada en azul se ve todo lo que es el espacio abierto, completamente abierto, que son las tres esferas centrales y las 4 cascos de esfera que se añaden en las 4, vamos a llamarle esquinas, aunque la verdad es que esquinas en una superficie circular es muy difícil de decir, pero ya se entiende lo que se quiere decir. Y por último el ábside añadido. Por los pies lo que se añade, mejor dicho, no se añade nada, sino se deja, es la entrada que acabamos de ver aquí. Y en el otro extremo tenemos el ábside para el presbiterio y para el altar. Todo el resto es una decoración, es una arquitectura absolutamente libre, un espacio libre, que tiene los 4 machones, que los voy a señalar aquí ahora, y después estos que son huecos
en el centro para hacer un efecto de viga en U, de dos vigas en U soldadas, hablando en términos de arquitectura de hierro, pues evidentemente son una superficie, unos elementos verticales de piedra enormes que soportan precisamente toda la tensión de las bóvedas. En cambio, la parte lateral, lo que aquí está dibujado en verde, son dos deambulatorios, y toda esta parte central es simplemente un muro de cortina, o sea, un muro que cierra el espacio de los arcos, pero que no soporta ninguna carga. La decoración originaria fue, que existe todavía, aunque está encalada y tapada, en parte está libre, fue de mosaico, y vamos a ver ahora dos fotografías, pues me parece que bastante impresionantes, de Santa Sofía. Me parece que están aquí. Primero una fotografía general en que se ve el efecto más importante de esa bóveda que se ha doblado y en que se le ha hecho una serie de ventanas todo alrededor de la bóveda, abajo una serie de ventanas, de tal manera que los elementos que soportan la bóveda son muy estrechos y son muchos. Al atacar la luz casi da la impresión de que la bóveda está en el aire, da la impresión de que además la bóveda es muchísimo más alta porque tiene un aro, un círculo de luz debajo de toda la superficie negra de la bóveda. Después, en los juegos de ventanas laterales es muy interesante ver que estos juegos de ventanas laterales pues solamente tienen la función de iluminar, y entonces nos da la impresión de que están casi como desordenados, o sea, no es lo que estamos acostumbrados de unos frisos, unas columnas, unas superficies enmarcadas. Es simplemente una serie, vamos a llamarle así, de agujeros que solamente después se justifican desde un punto de vista del plano por decoraciones de mosaico, pero no una situación arquitectónica, cosa que contrasta precisamente con la parte de abajo, la parte que en la fotografía aparece gris y en la realidad es gris. La parte desde este límite de las ventanas desordenadas, vamos a llamar, hasta arriba, es prácticamente dorado, es puro oro, y desde ahí hasta abajo es también de mosaico o de mármoles azules, pues prácticamente azul o gris, vamos a decir de un gris muy muy azulado, con lo cual también el edificio es una maravilla de corte, de distribución entre lo de abajo, que es de un color, y lo de arriba, que es de otro. Vamos a ver otra fotografía ya de una sección en que se ve se ve bastante bien los trozos de mosaico que quedan, sobre todo en la zona de arriba del arco, y en la pechina, justo lo que se ve de frente encima de la lámpara de hierro, es lo que constituye la pechina que hemos descrito antes, en que había los 4 ángeles, y aquí se ve una figura de ángel bastante perdida, porque en la toma musulmana pues la mezquita fue transformada a Santa Sofía en mezquita, y las imágenes cristianas fueron, gracias a Dios, simplemente encaladas, o sea que no fueron arrancadas, allí están y se podrán restaurar y limpiar. Esta ya restaurada y limpiada, aunque la fotografía se ve bastante poco, y en la realidad pues está algo deteriorado. Hizo fortuna naturalmente este método nuevo de construcción de basílicas, y hubo una sucesión con algunas variantes de estas basílicas muy importantes, que vamos a hacer ahora una muy brevísima descripción. A la planta, voy a dibujarlo, no voy a cambiar el papel porque nos sirve con el trozo que queda ahí debajo. A la planta de una circunferencia de Santa Sofía, que la tenemos aquí, una circunferencia central, voy a hacerla otra vez, una circunferencia central y 2 circunferencias laterales,
corresponde una ampliación, que será la ampliación de Santa Irene. A la circunferencia central se conserva, pero en vez de cortar y hacer dos circunferencias de pies y de cabeza, se añaden dos circunferencias, con todos los problemas arquitectónicos que esto supone y que ahora no voy a explicar. Este es el esquema de la planta de Santa Irene, que después veremos en una lámina. Santa Irene hace tres circunferencias. Lo único que ocurre es que, por razones de proporción, la circunferencia de delante y la de atrás se transforman en elipses, pero el tema es el mismo. El tema es sujetar con pechinas tres bóvedas, que aquí aparecen arriba, aparecen fácilmente vistas en la planta, y después en el alzado, pues si se dan cuenta, es una repetición de la circunferencia central de Santa Sofía, otra vez en los pies, y sustituida, en este caso, por un gran arco, con lo cual desaparecería la circunferencia que he dibujado antes arriba, un gran arco, que sustituyendo esa circunferencia, más que sustituirla, lo que hace es desplazarla la mitad de la circunferencia para que forme el ábside de Santa Irene en Constantinopla. Es un edificio pues verdaderamente asombroso de distribución y sobre todo de sustentación, pero eso no lo vamos a explicar ahora. Variantes, hasta cierto punto, ya el conocimiento de la pechina serán los edificios de planta centrada. Pues ya no solo un edificio de planta centrada, de planta circular, que permite que el aro de la bóveda sea sujetado, sino que son unos edificios de planta muy complicada, estrellada, como vemos aquí en la lámina, en que la pechina se utiliza para sustentar una bóveda en una planta que en principio podría haber sido circular. Es, como podríamos decir, complicar los asuntos excesivamente, pero da un edificio realmente precioso, un edificio de Teodosio, con unos capiteles típicos, que ya veremos algunos si nos da tiempo, pero que los explico ahora, en que consisten en que, en vez de retallar las hojas de acanto o las hojas vegetales para que sean pues formas blandas, formas que se pueden acariciar, por decirlo de esta manera, se deja el trépano, ese utensilio para hacer orificios casi invisible, o sea, a las hojas en vez de aparecer pues de formas blandas, aparecen de formas muy recortadas, que dan casi la impresión de que si pasáramos la mano por encima nos la iba a arañar. Y llegamos en esta complicación de edificios a partir de Santa Sofía, de Constantinopla, a San Vital de Rávena, que pues participa, podríamos decirlo así, fundamentalmente del esquema de planta de los Santos Sergio y Baco de Constantinopla que acabamos de ver antes, pero con un pórtico pues muy importante, que ya sea típico y que ha sido tomado, por lo menos tiene una ascendencia en la unión de el mausoleo de Constanza de Santa Inés, que vimos el otro día, con la basílica, aquella basílica, la basílica grande martirial, la basílica hipogea, unida pues primero por un jardín que vimos otro día y después por un subterráneo, y después el mausoleo de Constanza, que está unido a la basílica martirial por una especie de deambulatorio casi un martes. Pues la iglesia de San Vital de Rávena tiene ese tipo de martes, pero ya no unido a una iglesia martirial por ese martes, sino con una simple entrada. Y por último, pues vamos a ver de Rávena como lámina, la organización primitiva de San Vital. Y esto nos está conduciendo pues de la mano a lo que fueron los elementos decorativos principales de estas influencias orientales, tanto de San Vital como su foco oriental, que sería Bizancio, que es el mosaico, antecedente pagano del
mosaico cristiano hay muchísimos ejemplos, naturalmente. Lo único que ocurre es que normalmente los mosaicos paganos son de suelo, están en el suelo, no en las paredes, y el arte cristiano llevará en general el mosaico a la pared, aunque ciertamente también hay muchos mosaicos del suelo cristianos, sobre todo en Aquileia. Aquí vamos a ver como ejemplo, nada más que uno porque no merece la pena más, de arte pagana pues muy interesante. En Antioquía, la gran cacería, un detalle de la gran cacería, que es una imagen femenina verdaderamente impresionante e importante. Pero el arte de la pared con mosaicos empezará en el mausoleo de Constanza, que me parece que lo tengo aquí detrás. Así está. No conservamos nada más que la rotonda anular del edificio, lo conservamos entero, pero el mosaico conservamos solamente la rotonda anular de Santa Constanza. Esa bóveda, que es de cañón, se decora con elementos, podríamos decir, casi infantiles. Es un fondo blanco con unos lazos rojos y verdes que van haciendo unos círculos mayores o pequeños en los que se encierran pues angelitos y pájaros y elementos también del atuendo de la infanta. Y vamos a ver pues todas estas láminas, esta en que se ven los angelitos, esta que es más detallada, en que se ven una serie de pájaros reales, ánforas, y pasamos al gran tema litúrgico de Santa Constanza, que es la entrega de las llaves. Lo vamos a ver, y lo vamos a ver un poco rápidamente, porque este mosaico ha sido muy transformado en el siglo XIX. La parte de la derecha, según se ve la lámina, se ven unos frutos grandes que son modernos, y en la parte de la izquierda unos frutos pequeños que son pues los auténticos. El señor que está metido como sentado en un gran círculo es la almendra mística, esto que es un elemento oriental que ya entra en la época de Constantino en esta representación. Y vamos a seguir viendo pues otros mosaicos con algún desorden, pero ya mosaicos de Bizancio, y mosaicos por supuesto también de Italia, de San Vital de Rávena. Por ejemplo, vamos a empezar por Antioquía con este gran mosaico de un avestruz o un pájaro con las patas largas, pero que tiene por primera vez los halos de la santidad, o sea que es una representación de algo celestial. No quiero concretar ninguna de ellas para que no parezca que me inclino por una de las muchas que han sido interpretadas. Más adelante tenemos en Madaba el mosaico del pavimento que representa la ciudad de Jerusalén, el plano de Jerusalén absolutamente irreconocible, naturalmente. Y pasemos por estos que no hemos visto representaciones paganas, a Rávena, la gran cúpula central de Rávena con el cordero místico y los ángeles en las cuatro esquinas. También de Rávena, en el mausoleo de Gala Placidia, la anterior de San Vidal, tenemos una cenefa central muy curiosa y muy extraña, que la vamos a ver con un cierto detenimiento porque tiene su historia. Si se ve directamente, sin investigar más, pero son una serie de elementos que se entrecruzan de colores, pero si lo miran con cuidado, con detalle, pensando que las zonas más oscuras corresponden a sombras, entonces lo que se ve es un auténtico laberinto. Y no es una casualidad, evidentemente, el que hayan querido hacer aquí estas formas laberínticas. Ocurre como con algunos dibujos que primero de cuadrados de un tono y de otro, que primero se pueden ver los blancos hacia afuera y los negros hacia adentro, y después al revés, los negros hacia adentro y los blancos hacia afuera, si se fuerza un poco la vista. Pues algo parecido ocurre. Mírenla con detenimiento y verán cómo es verdad
que esto representa un laberinto que tampoco sabemos exactamente hasta qué punto tenía una idea significativa, pero lo que sí tenía era el deseo de que así apareciera. En Milán, en San Ambrosio, tenemos esta imagen verdaderamente formidable de San Víctor. No voy a comentarlo. El baptisterio de Rávena, tantas veces estudiado, tantas veces visto en tonos azules y dorados, que claro, la fotografía me da la idea de la grandeza que supone, pues, y de la riqueza que supone la contemplación de todos estos colores, que si nos imaginamos un mosaico, como los estamos imaginando, pues pierden mucho, porque una vez vistos en la realidad son pues como colores vivos. No vamos a decir colores fluorescentes, porque sería casi una ofensa al mosaico, pero es un color vivo, un color que no tiene nada que ver con el color siempre muerto, por mucho que queramos, del óleo o en su caso del fresco. Es la combinación de las piedrecitas, de muchísimas piedrecitas de mármol, incluso de cristal, en que se ha incluido una lámina de oro y que da pues una viveza que no se ha superado nunca. También de Rávena, del mausoleo de Gala Placidia, pues vamos a ver esta vista interior, en que no vamos a detenernos mucho, aunque y sea por casualidad aquí está San Lorenzo, y hoy es precisamente el día de San Lorenzo, el día que estamos filmando estas clases. Como muestras de retrato de Salónica, de San Jorge de Salónica, pues vamos a ver tres. La primera, de San Jorge, el mártir juvenil, que no sabemos quién es. El segundo, dos detalles de dos santos. Y vamos a seguir viendo el libro para pasar a la San Demetrio, siguiendo a San Demetrio de Tesalónica, esta imagen interesante, porque ven que el santo central tiene como una aureola circular y los laterales una especie de baldaquinos cuadrados. Esto, según algunos textos, no muchos, pero algunos textos todavía existentes del siglo V, significa que los figuras laterales con el baldaquino cuadrado son considerados santos, pero todavía están en vida. En cambio, el que ya definitivamente está en el cielo lleva la aureola circular. De Chipre, porque no hemos dicho casi nada de Asia Menor, pues vamos a enseñar la angelotiscos del ábside de la iglesia de la Madre de Dios en Kiti. Está bastante retocada y no merece la pena pues mostrarla más veces. Y vamos a pasar, como es muy conocida, vamos a pasar de prisa algunas imágenes de Santa María la Mayor, como por ejemplo esta salida de Abraham, la conocidísima después y repetidísima en muchísimas estampas de Nuestra Señora sentada en el trono, que vamos a dejar, y vamos a ver solamente este conjunto de la parte derecha del arco, con los tres reyes magos delante presentes de Herodes y incluso la reina de Saba acudiendo con los ángeles según un evangelio apócrifo, y encima en el orden primero San José, que es despertado por el ángel y se le comunica la necesidad de que salga inmediatamente para Egipto. San Vital de Rávena, la imagen del sacrificio del altar, muy importante y también muy representada, y vamos a ir terminando acercándonos a los retratos de San Vital, que son verdaderamente importantes. El emperador Justiniano, del coro de San Vital, y la emperatriz Teodosia, aquella mujer que cuenta la leyenda que llegaba siempre tarde a los sermones de San Juan Crisóstomo y que fue increpada por él, que lo que le costó al santo salir de la ciudad. Terminaremos con San Ambrosio, con la capilla de San Víctor de San Ambrosio, con un detalle de
San Ambrosio, precisamente del santo que casi nos atreveríamos a decir que es un retrato. Seguiríamos viendo infinidad de imágenes de mosaicos, pero para dar una idea suficiente y somera en una clase de arqueología esto puede parecer o debe ser suficiente.